Ya, gracias por la presentación. Buenos días. Realmente yo había mandado 2 frases sobre mi currículum. El doctor Beto creo que es responsable. Porque realmente soy ex de todo, ¿no? Ex profesor, ex director. Lo que único que no soy, soy ex esposo, por suerte. Ya. Bien, entonces, un poco para que de repente nos soltemos, si puede colocar la primera diapositiva, por favor. Yo. Ya. ¿Nos podemos colocar de pie, por favor, todos? Quiero pedirles un minuto de silencio a todos por la doctora Minosca Pinto Lazo, que entiendo que por los medios de comunicación de repente todos se han enterado. La doctora falleció no hace mucho, ¿no? De una buena manera, y ha sido nuestra residente en nuestro hospital, ¿no? Entonces, de ahí que les pido, por favor, un minuto de silencio por ella, porque nuestro juramento hipocrático dice que debemos de ver a todos los médicos como hermanos. El curso es curso de actualización en pediatría y se supone que debo de ofrecerles actualización en anemia. Así que lo que voy a actualizar son sus dudas y las mías. ¿Ya? Realmente, porque lo que es tratamiento, que generalmente viene uno a un curso para eso, probablemente no vamos a hablar mucho. Y entonces, José Letamendi, el gran anatomopatólogo español, decía: quien solo de medicina sabe, ni eso sabe, ¿no? Y dentro de esto es interesante conocer la parte histórica, que creo que es parte que a veces olvidamos un poco. Y cuando hablamos de la parte histórica, tenemos algunas personas que han tenido que ver con el hierro, y de repente nuestro comportamiento para el manejo de la anemia es histórico. Y Einstein decía: no esperemos obtener algo diferente si estamos haciendo lo mismo a través del tiempo. Y probablemente con anemia ese es el problema. Entonces es Sydenham quien diagnostica la clorosis, que era un diagnóstico hecho en humanos desde hace mucho tiempo y que actualmente ya ha quedado solo para lo que son las plantas, donde una planta que es deficiente de hierro, sus hojas se ponen blancas, no dan frutos adecuados, ¿no? Y a eso se le llamó clorosis, que era una enfermedad muy frecuente en la Edad Media, y la gente moría por eso. Las jóvenes hacían amenorrea, morían pronto. Y entonces, y luego viene alguien que es interesante reconocer, que es a Antonio Mengini. Mengini en el siglo XVII aproximadamente, con los conocimientos que ya habían de Badia, de que se creía que había hierro en el cuerpo humano, entonces lo que hacen es sangre de animales, incluyendo la humana, la convierten en ceniza y a través de un imán ven que suben partículas al imán. Y entonces desde allí se determina que hay fierro dentro de la composición corporal, pero especialmente en los eritrocitos. Gran descubrimiento de Mengini, que lo publica en De Ferrarum Particularum Sede in Sanguine. En ese tiempo todo se escribía en latín, ¿no? De la ubicación de las partículas de sangre, de fierro en la sangre. Esa es la traducción de la obra de Mengini. Entonces, luego viene un francés, que para mí no era tan inteligente como Mengini, quien decide que si hay fierro en la sangre, hay que darle fierro a la gente. Esa fue su conclusión. Y entonces empieza a hacer sus pastillas de fierro, y estas pastillas de fierro las mezcló con carbonato de calcio para que pudieran hacerse una mejor mezcla y la gente las pudiera tomar. Durante 150 años la gente tomó las famosas pastillas de Blot, y aun cuando se determinó después que ese fierro que se tomaba igual se eliminaba. ¿Y por qué? Porque estaban mezcladas con carbonato de calcio y el calcio impide la absorción del fierro. Pero se creó la costumbre y somos animales de costumbres. Y en la medida que se crea la costumbre, entonces seguimos haciendo lo mismo. Se cambió lo otro por el sulfato ferroso, que es lo que hacemos ahora, ¿no? Bueno, esta es la clorosis, como dije, y la última parte es interesante, porque cuando desaparece la clorosis, que era un problema realmente de deficiencia de fierro, dice allí drásticamente a principios del siglo XX, atribuido a mejoras en la dieta, nutrición y condiciones de vida.
Y esto es interesante porque no lo hemos valorado bien, parece que Acuña sí. Bien, entonces es un problema de salud pública ciertamente y cuando vemos nosotros las cifras nos llaman mucho la atención. Es decir, que 1.900 millones de personas tienen anemia, y eso nos sorprende, pues, ¿no? Y caray, lo convierte en un problema de salud pública serio. Y cuando vemos las cifras de Perú, en el 2023 se publica que más del 40% de los niños entre 6 y 35 meses tienen anemia, y siempre ha sido que la parte rural siempre ha tenido más que la parte de la costa, que la zona urbana en general. Esto es de ENDES y vemos allí que en el 2023, 43.6% de anemia y que antes se decía que era mucho menos, pero esa es la secuencia que ha habido desde el 2000 hasta la fecha. Y como vemos acá también, a nivel rural siempre ha sido más alto, a nivel urbano menos, y este es el promedio nacional. Cuando nos pregunta qué es anemia, porque tenemos que partir de los conceptos, y siempre he dicho que la medicina es una disciplina conceptual. Anemia es la disminución de la hemoglobina. No es la disminución de fierro, es la disminución de la hemoglobina. Y la hemoglobina es una proteína tetramérica que tiene 4 subunidades y que en esas 4 subunidades de esta macromolécula solo hay 4 átomos de hierro. Entonces, anemia, cuando nosotros valoramos como tal, no es que ha caído el fierro, es que ha caído la hemoglobina que contiene fierro, que es otra cosa. Y entonces de ahí tenemos que ponernos a reflexionar si realmente cuando nosotros estamos dando fierro, vamos a levantar una proteína que contiene fierro. Y como dice ahí, hay rangos que se consideran como normales, que tienen que ver con la edad y que tienen que ver con la altura sobre el nivel del mar. Actualmente, los valores para adulto decimos que un varón adulto está anémico cuando tiene menos de 13 gramos y una mujer menos de 12 gramos. Y entonces todo lo que está por debajo de eso lo podemos clasificar como anemia leve, moderada o severa, y eso está en cualquier libro. Lo interesante viene ahora porque en el 2024 la Organización Mundial de la Salud el punto de corte para anemia lo modifica. Y lo modifica para niños de 6 a 23 meses, y entonces ya dice que para considerar anemia tiene que considerarse un valor de hemoglobina menor de 10.5 en ese rango de edad. Y en lo que respecta a altura, era de que lo consideraba antes el punto de corte a partir de los 1000 metros, ahora lo está considerando a partir de los 500 metros de altura. Y entonces los valores se van a modificar totalmente. Entonces, un problema de salud pública que era severo, lo transformamos ahora en un problema de salud pública no tan severo, moderado. Entonces, ese es probablemente uno de los cambios que ha habido y veremos por qué tendrá que haber sido así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un niño nace, tiene 250 a 280 miligramos de fierro corporal total. Estamos hablando de fierro corporal total, ¿ya? Es decir, el fierro que se encuentra en todas las proteínas que tienen fierro. ¿Y de dónde saca el niño esa cantidad de fierro? Yo recuerdo de que cuando era estudiante de medicina, habían artículos que decían que el niño era el parásito de su madre, porque le quitaba el fierro para dárselo a ella. Hasta que salió un artículo en una Research, una revista francesa, y decía que no, el niño no es parásito de la madre. Lo que pasa es de que la madre, durante su embarazo, ahorra ese fierro para dárselo a su hijo. ¿Y cuál es el fierro que ahorra? El dejar de menstruar. Y si nosotros dividimos esa cantidad de fierro corporal total que tiene el niño al nacer, es lo que la madre no perdió durante sus 40 semanas que no menstruó. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Porque sí refleja lo que significa ser madre. De repente preocuparse, la vida se preocupa porque la cría llegue bien, ¿no? Entonces ahorra, no menstrua, y eso es lo que le va a dar a su bebé. Por lo tanto, aquella mujer que no ahorra tanto no le va a dar tanto a su bebé, y no ahorrará por circunstancias diferentes. Con todo, cuando el niño nace tiene una hemoglobina
que es bastante alta, 16 a 17 gramos, y resulta que, como vamos a ver, el fierro, al ser un metal pesado, no tiene ruta de excreción. Entonces, cuando el niño nace y empieza a hemolizar su hemoglobina fetal, ese fierro que hemoliza lo guarda, no lo excreta. Por lo tanto, cuando el niño nace, cuando va a ser adulto, pasa a ser la hemoglobina del adulto, tiene un exceso de hemoglobina, debiera de decir, de hemoglobina de 5 a 6 gramos por decilitro. Y más o menos, en 1 gramo de hemoglobina nosotros tenemos 3.47 miligramos de fierro. O sea, si uno multiplica eso, más o menos son 37 miligramos de fierro que va a tener un niño almacenado. Entonces su hemoglobina baja de 11 a 12 como algo normal, y en tanto que aumenta su depósito de fierro. Durante el embarazo, hubo un artículo muy interesante que lo leí en la revista Provida, cuando publicaba antes algunas reseñas de artículos que salían en Europa, y estamos hablando de más o menos 30 años atrás, ¿no? Que decía de que habían hecho un trabajo en el cual decía que aquellas mujeres que durante el embarazo reciben suplementos de hierro, sus niños salen más colonizados de bacterias que aquellas madres que no reciben suplemento de hierro. Y esto es algo que ahora ya se sabe. Pero publicaron en uno de los primeros trabajos que se publicaba. Y entonces aquellas mujeres que están tomando sulfato ferroso durante el embarazo, que es una indicación que se hace, entonces más o menos en el tercer trimestre la absorción de hierro que tienen es de 1 a 2 miligramos, y en el tercer trimestre más o menos por cada kilo de peso el niño va a tener 75 miligramos de kilo. Estos son los tipos de anemias y causas que ustedes conocen. Tenemos ahí pues la síntesis normal de hemoglobina y metabolismo del fierro, que son anemias microcíticas hipocrómicas, las macrocíticas y las normocíticas normocrómicas. Esta es la que probablemente conocemos más, pero fíjense ustedes que esta de acá está referida o a sangrado o a problemas nutricionales. O sangrado o problemas nutricionales. Y este es un reconocimiento de la doctora Armida Quiñones, ¿no? Cuando nos hablaba a nosotros, decía: los metales, doctor, nunca están libres en el cuerpo. Los metales tienen que estar unidos siempre a una proteína para que la célula los pueda gobernar. Y tenía toda la razón del mundo, porque los metales son altamente tóxicos. Tenemos 2 metales pesados en el cuerpo, cobre y fierro. Y los metales pesados son más tóxicos todavía, ¿no? Entonces, hay otros que definitivamente no se ha demostrado ninguna ruta metabólica, como el mercurio, como el plomo, pero en el caso del fierro sí se ha demostrado ruta metabólica, para el cobre también, pero no tienen excreción ninguno de ellos. Por lo tanto, fierro que ingresa no sale del cuerpo. Fierro que ingresa se queda en el cuerpo. Y esto es interesante. ¿Y cuál es la característica de los metales? Si recuerdan sus clases de química, los metales en su último nivel de energía tienen una gran cantidad de electrones. Esto significa de que fácilmente podrán formar especies reactivas del oxígeno, como algunos conocen como free radicals, llamados ahora especies reactivas del oxígeno. Y entonces vemos acá que el fierro está en el grupo 8, siempre está atrapado. Siempre, cualquier metal siempre va a estar atrapado dentro de una proteína. Si revisan la cianocobalamina, el cobalto, ¿no? La vitamina B12, está en un anillo de corrina, está atrapado y no puede salir. La ceruloplasmina, que tiene cobre, está atrapada, el cobre, y no puede salir, está gobernado. ¿Por qué? Porque pueden formar fácilmente free radicals, ¿ya? Y la otra cosa importante, que después del aluminio, el fierro es el metal más abundante del planeta. Si bien es cierto, lo encontramos en las capas más profundas de la Tierra, es interesante saber que los mamíferos tenemos una gran cantidad de hierro en el cuerpo. No existe ningún ser vivo que no tenga hierro en su cuerpo. Todos tienen algo de hierro, ¿no?
Y entonces, estos trabajos, no tan antiguos, nos hablan de los efectos del hierro. Los efectos del hierro en el organismo. Disminuye el crecimiento lineal tanto como de peso, aumento de patologías, especialmente la diarrea aguda infecciosa, interacciones con otros oligoelementos, alteración de la microbiota intestinal a bacterias más patógenas. Y esto está relacionado con lo de diarrea. Cuando ustedes, eso sí lo tienen que recordar, que cuando un paciente está con un cuadro infeccioso, si está recibiendo sulfato ferroso, se le suspende. ¿Y por qué se le suspende? Porque las bacterias usan el fierro para generar su superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa de la bacteria es de fierro. La superóxido dismutasa es una de las enzimas antioxidantes más importantes que tenemos. La bacteria, su superóxido dismutasa es de fierro. La nuestra es cobre-zinc. También tenemos de manganeso también, pero no tenemos superóxido dismutasa de fierro. Sí tenemos proteínas mitocondriales que tienen fierro. Entonces, cuando nosotros damos fierro a un paciente, lo que está ocurriendo es de que la microbiota va a empezar a usar ese fierro para crear su mejor defensa antioxidante, que es su superóxido dismutasa. Los que trabajan en laboratorio también saben de que cuando yo quiero que un cultivo bacteriano se multiplique, echo un poquito de fierro o echo un poco de sangre y la multiplicación bacteriana es más rápida. Entonces a eso se refiere que hay disbiosis de la microbiota y hay bacterias más patógenas. Aumento de marcadores inflamatorios y también se habla de deterioro del desarrollo cognitivo y motor. Y curiosamente, si alguien recuerda la enfermedad de Menkes o la enfermedad de Wilson, que está relacionada al cobre, que son enfermedades porque el cobre tampoco su metabolismo no va bien y el depósito casi siempre es en el sistema nervioso central. Si bien es cierto, estas son patologías que tienen un corte genético, pero eso es para entender que cuando hablamos de un metal pesado, puede dar serios problemas en el desarrollo neurológico. Y hay este trabajo que se hizo en el 2007, que se cogió un grupo de niños a los 10 años de edad. Estos niños habían tomado fórmulas con suplementos de fierro a partir de los 6 a 12 meses. Y entonces, cuando fueron evaluados a los 10 años, encontraron esto: memoria espacial y integración visomotora afectada, cociente intelectual afectado, rendimiento asimétrico, percepción visual, coordinación motora. Y curiosamente, esto también se ve cuando hay desnutrición de algún tipo. Entonces, esto es lo que decíamos nosotros del fierro corporal total, ¿no? El niño nace con esto, alguna literatura dice 225, y tiene que llegar a esto, alguna literatura dice 4 gramos en promedio. O sea, nazco con 250 miligramos y tengo que llegar a tener 3.500 a 5.000 miligramos de hierro, ¿no? Para considerarme que tengo una cantidad de fierro corporal total normal. De este hierro que yo tengo, el 65% va a estar como hierro Hem, de grupo Hem, y el 35% va a estar como hierro no Hem. De ese 65% que está como hierro Hem, el 90% corresponde a la hemoglobina, y el 10% corresponde a mioglobina, citocromos y algunas otras moléculas proteicas que están dentro de la mitocondria, que eso es lo que dice acá al costadito, ¿no? Más o menos. Y el otro 35% a otras proteínas férricas, como son la hemosiderina, la transferrina, la lactoferrina y otras más, etc. Entonces, más o menos así se distribuye el fierro corporal total en un adulto, ¿no? Un alto porcentaje en la hemoglobina, más o menos 3 gramos, en la mioglobina hay 400 miligramos, citocromos 50 miligramos, transferrina 5, y ferritina y hemosiderina, que son los depósitos de hierro. Yo puedo tener, mi depósito puede estar vacío o puede estar repletado, ¿no? Es como cuando yo siempre, cuando quiero hablar de esto a los chicos, les digo, si yo tengo $1.000 en mi bolsillo y tú tienes 500, ¿quién tiene más plata? Usted puede, no, pero tú tienes 1 millón en el banco, ¿no? Y yo solo tengo 1.000 en el banco. Entonces, ¿quién tiene más plata? Ah, yo. ¿Por qué? Porque estoy depositando lo que tengo. Lo que gano, lo que uso es poco para gastar. Entonces,
es importantísimo saber cuánto de depósito tiene uno para poder entender qué es lo que pasa en el cuerpo con el fierro realmente. Y esto es antiguo ya. ¿Ya? Puede servir, pero siempre y cuando, pero sigue en algunos libros modernos y se sigue enseñando. Que sirve, pero siempre y cuando modifiquemos algunas cosas. Sirve para cuestiones generales. Entonces, normalmente se supone de que en mi dieta yo consumo 10 a 20 miligramos de fierro por día, en una dieta normal. De eso, según la OMS, ¿no? ¿Quién dio esos valores? La OMS decía que teníamos que ingerir entre 10 a 20 miligramos de hierro. ¿Por qué? Porque se absorbía el 1%. Entonces, como se absorbía el 1%, solo ingresaba 1 a 2% por día. Y de ese 1 a 2%, la transferrina, por el duodeno, la transferrina lo iba a llevar a la médula ósea, al músculo, al hígado, para depósito, a la parte también de ferritina de las células, especialmente macrófago, y eso que ingresaba para que haya un equilibrio era lo que se perdía. Pero era lo que se perdía por menstruación, por descamación de células, por caída del cabello, etc., etc. Y esta es una idea central que, aunque ya se sabía, a veces no la pensamos. El fierro no tiene mecanismo de excreción activo. Y entonces todo exceso de fierro se guarda. O sea, no hay fierro que se guarda. Y entonces es por eso que actualmente se le ha relacionado al fierro. Yo me preguntaba a la hora que escuchaba a la doctora, gracias por hacerme llegar temprano, Beto, porque me ha permitido escuchar a la doctora, he aprendido mucho de ella. Me preguntaba cuando ella hablaba, decía, ¿y qué tendrán que ver los metales con los niños autistas? ¿No? ¿Por qué? Porque están asociadas a problemas neurológicos. O sea, cuando se asocia actualmente el exceso de hierro a problemas neurodegenerativos, cardiovasculares, hígado graso, diabetes, está asociado actualmente a eso. Básicamente, el hierro se absorbe en el duodeno y la parte superior del deyuno. El lugar de absorción es ese, como ferroso, fierro más 2, fierro reducido, ¿no? Cuando llega al estómago fierro más 3, generalmente el fierro de los vegetales, porque el fierro que consumimos en carnes es fierro más 2, ese no se absorbe tan fácilmente, ¿no? Pero parte del ácido clorhídrico lo pasa a fierro más 2 para que sea absorbido. Y si hubieran pedido su jugo de naranja y no el de piña, ¿no? De repente ese sanchito, si tenía carne, hubieran absorbido más el fierro, ¿no? A mí me dieron piña, casi. ¿Qué piña? ¿No? Entonces, si hubiera sido el de naranja, hubiera sido ideal para absorber, porque se supone que una cantidad más o menos de 35 miligramos de ácido ascórbico me permite a mí mejorar por cada, mi fierro que normalmente se absorbe de 0.37 por 1000 calorías consumidas, cuando yo uso ácido ascórbico voy a subir hasta 1.07, ¿no? Y una naranja tiene más o menos mediana, tiene 50 miligramos de ácido ascórbico, ¿no? Entonces, va bien, ¿no? O sea, la botellita servida, ¿no? ¿Qué aumenta su absorción? El ácido ascórbico. Con 20 miligramos que yo consumo, es decir, una naranja, podría ayudar a mejorar la ingesta de fierro. Las carnes rojas, la carne de pescado, la carne de ave, ¿qué disminuye la absorción? El calcio. Entonces es una mala medida, una pésima medida, cuando yo esté consumiendo alimentos que contengan fierro, en consumir leche. Consumir leche es una mala medida. Y como vamos a ver también, no es bueno que se tome leche de vaca, debe de prohibirse la leche de vaca. Debiera de prohibirse, ¿no? Porque vamos a ver algunos otros efectos que hay, ¿no? Bueno, nosotros somos la única especie que toma leche después de la infancia, curiosamente, ¿no? Bien. Los fitatos, el cuáquer, ¿no? El té, los taninos, usualmente lo que hacen es quelan los metales, el calcio, el fierro, el zinc, el cobre, y por lo tanto no va a ingresar con los alimentos, ¿no? La fibra también hace lo mismo, es por eso que hay que saber cómo debo de combinar mis alimentos, ¿ya? Y aquí viene la idea, no sé si todos la conocen, si la conocen todos, qué bien, me alegro, ¿no? Porque la hepcidina ha sido lo que cambió todo, absolutamente todo en lo que respecta a anemia.
y además nos ha sembrado muchas dudas, ¿no? Nos ha sembrado muchas dudas de lo que estamos haciendo. Entonces fue descubierta en el año 2000, hace 26 años ya. Estaban buscando en el organismo proteínas microvicidas, con metales, pero que eran microvicidas. Y que las encontraron en el plasma y la orina, y dentro de eso encontraron a esta proteína. Inicialmente se le llamó péptido expresado en el hígado, porque se produce en el hígado, tiene aproximadamente 25 aminoácidos, ¿no? Y esto era lo que nosotros creíamos, ¿no? De que la cantidad de fierro que nosotros absorbemos va a depender de cuánto consumimos. Ahora sabemos que no es así. No se trata de cuánto fierro yo consuma, se trata de qué es lo que haga la hepcidina. Ella es la que va a regular cuánto fierro entra y cuánto fierro no ingresa al intravascular, ¿ya? Entonces la absorción depende del estado del fierro en el organismo. Entonces, como dice allí, si el cuerpo requiere fierro, los niveles de hepcidina se reducen. Vamos a ver por qué, ¿ya? Cuando la hepcidina se reduce, quien mete al fierro a la sangre es una proteína que se llama ferroportina. Entonces la ferroportina tiene libertad de trabajar. Cuando el cuerpo está repletado de fierro, ¿no? Entonces la hepcidina aumenta. Al aumentar la hepcidina, la ferroportina ya no puede trabajar. Entonces ya no puede pasar fierro al intravascular. Entonces es una hormona peptídica, como dice ahí, controla la cantidad de fierro que se absorbe en la dieta, evitando la deficiencia y la sobrecarga. Alguna literatura dice destruye la ferroportina, otros dicen inhibe la ferroportina. Lo cierto es que no la deja trabajar, y entonces cuando hay exceso, para que el fierro no pase a la sangre. Y esto es interesante porque en procesos inflamatorios y sobre todo infecciosos, ¿no? Lo que hace la hepcidina es se inhibe, no se produce. Al no producirse, entonces, aumenta en cantidad. Y cuando aumenta en cantidad, lo que va a ocurrir es que la ferroportina no puede meter fierro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las bacterias usan el fierro para su superóxido dismutasa. Entonces, en situaciones de inflamación, en situaciones de infección, el mismo organismo lo que hace es producir más hepcidina para que la ferroportina no trabaje. Y también ocurre en los obesos, que es un estado de inflamación crónica. Es por eso que los obesos, muchos de ellos pueden tener anemia también. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un esquema sencillo. Tenemos nosotros el fierro que viene con los alimentos, aun cuando venga en estado oxidado, pasa a estado reducido, que es ferroso, y usa esta proteína que se llama la proteína transportadora de metales divalentes, y es importante reconocerla porque esa proteína no solo hace ingresar fierro, hace ingresar cobre, hace ingresar zinc y otros metales. Por lo tanto, puede un metal bloquear al otro. Si ingresa cobre, no ingresa fierro. Si ingresa zinc, no ingresa ni cobre ni fierro, ¿ya? Entonces, esas combinaciones que se hacen a veces en medicamentos que se dan, no podemos estar inhibiendo un metal y haciendo que ingrese otro. Entonces, y también hay otra que es el CIF, como vamos a ver. Ingresa el fierro en estado ferroso. ¿Qué es lo que pasa con este fierro que ingresa al enterocito? Parte se va a unir a la ferritina y se queda como depósito. Esto pasa en todas las células, ¿ya? Por si acaso. O sea, a la ferritina y se queda acá, con la ferritina. Cuando el organismo necesita fierro, entonces trabaja la ferroportina, y la ferroportina, ¿no?, mete el fierro a la sangre. Hay una proteína que se llama efestina, que lo cambia otra vez a férrico para llevarlo a la transferrina, y entonces la transferrina lo va a llevar a médula ósea, a la formación de eritrocitos, a macrófago, o lo lleva a depositarlo en la ferritina y hemosiderina, que son los depósitos de fierro a nivel hepático. Cuando hay inflamación, se produce la interleucina 1. La interleucina 1 lo que va a hacer es activar la producción de hepcidina a nivel del hígado. Cuando activa la hepcidina, va a inhibir a la ferroportina, por lo tanto ya no hay fierro en sangre y aumenta el fierro de depósito en las células, ¿ya? Y entonces, hay una gran cantidad, actualmente se conocen de proteínas
que tienen que ver con el metabolismo del hierro dentro del cuerpo, y hemos dicho el DMT, la ferroportina, la efestina, que también, o la ceruloplasmina plasmática, que realmente es una oxidasa para poder gobernar la posibilidad de oxidación que tiene el fierro, y tenemos la hepcidina, que ya la hemos comentado. Y aquí tenemos otras, ¿no? Por ejemplo, el fierro no solo ingresa a través del DMT, sino que puede ingresar otras proteínas que se llaman CYP14, estas reductasas primero, que son el STEP 2, 1 y 2, SDR2, lo convierten el férrico en ferroso para que pueda ingresar a través del transportador de metales divalentes o del CYP. Cuando ingrese el fierro, ¿no?, en estado ferroso pueden ocurrir varias cosas. Se pueden formar especies reactivas del oxígeno, ¿ya?, que la célula misma podrá controlar con sus antioxidantes, como que no. Y por lo tanto, si no los puede controlar, puede ocurrir daño a nivel celular. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? La mitoferrina es otra proteína que me va a hacer que este fierro llegue a la mitocondria para que se formen los grupos M a nivel mitocondrial, ¿no? Y si ustedes ven, también dentro de la célula mismo existen estas proteínas transportadoras para llevarlos a otros compartimentos, pero son las mismas que existen en la membrana citoplasmática. Y parte de este fierro se va a dosar a la ferritina como depósito o a la hemosiderina en el caso de las células hepáticas. Tenemos el receptor de la transferrina, que es el que va a captar al fierro, ¿no?, en estado férrico para transportarlo a otros lugares. Y esto es lo que les decía yo respecto al metabolismo del fierro en personas con sobrepeso u obesidad. Las personas que tienen sobrepeso u obesidad tienen un estado inflamatorio casi permanente, ¿ya? Y entonces lo normal, las personas con peso adecuado, cuando tienen fierro en su circulación, ¿no?, se absorbe el fierro por el duodeno, ¿no es cierto? Entonces se produce todo el mecanismo que hemos dicho. El fierro es absorbido por el enterocito, es transportado al intravascular, este es la ferroportina y esta es la hepcidina. Entonces, en este caso, en la persona normal, estamos viendo de que casi no hay producción de hepcidina. Por lo tanto, el fierro que ingresa va al intravascular y tendrá que ir a donde debe haber. En el caso del obeso, aumenta la producción de hepcidina, por lo tanto, la ferroportina queda inhibida y por lo tanto la cantidad de fierro que pasa a sangre es poca, entonces va a tener una pobre cantidad de hierro en la circulación, ¿ya? Y entonces, ¿la deficiencia de hierro puede ser causa de anemia? Sí puede, y lo pongo como puede, pero deficiencia de hierro no significa igual anemia necesariamente que tenga que suplementar, ¿ya? Entonces, el organismo requiere 25 miligramos de hierro elemental para reponer los eritrocitos. Para eso necesito, no, porque ese es fierro que se recicla. O sea, el organismo no usa el fierro que yo consumo para formar eritrocitos. Es fierro que se recicla de los eritrocitos que se mueren y de otros tejidos. Ese fierro es el mismo fierro que se vuelve a usar una y otra vez, es fierro que se recicla. Y una de las cosas que ahora se dice es de que si hay anemia leve y yo estoy enfermo, eso no va a influenciar en la enfermedad ni en mi estado de salud severamente. No es tan importante. El problema va a ser cuando la anemia es moderada o es severa, ¿ya? Y entonces aquí viene porque aparentemente toda es anemia ferropénica, ¿no? Pero cuando se hacen los estudios se ve que más o menos solo el 1% de las anemias son ferropénicas, ¿no? Entonces, tengo que ponerme a pensar qué hago pues voy a sembrarle dudas, ¿no? Yo tengo las mías. Entonces, hay un error histórico, pues, ¿no? Hay un error histórico. ¿Y cuál es el error histórico? De que a priori determinamos que la deficiencia de hemoglobina es deficiencia de fierro. Y no es así, y hemos dicho, la hemoglobina es una proteína que contiene fierro, pero no es fierro solamente. Y entonces, eso es importante. Y creemos que dosamos hemoglobina, ya, la hemoglobina está baja, entonces este paciente necesita fierro. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se habla de deficiencia absoluta y de deficiencia funcional de fierro.
¿ya? Y entonces tenemos nosotros que cuando hablamos de deficiencia absoluta estamos hablando que las reservas corporales ausentes o reducidas de fierro que no satisfacen con la necesidad de fierro de un individuo, pero que pueden responder a la suplementación de fierro. O sea, esta sí puede responder de repente a la suplementación de fierro, pero es la anemia más escasa, es la menos frecuente. En cambio, la más frecuente, que es la que pasa en nuestro país y países subdesarrollados, es la otra, la deficiencia funcional de fierro. Que podemos tener reservas adecuadas de fierro, las podemos tener, pueden estar aumentados también, es decir, mi reserva de fierro es grande, como hemos dicho, va de 0 a 1000. Pero, sin embargo, a pesar de tenerla, no se satisfacen las necesidades de fierro, debido a que hay inflamación. Y entonces, actualmente se piensa que no solo a la obesidad, sino una serie de cosas en países subdesarrollados, la contaminación ambiental, la contaminación auditiva, todas estas provocan inflamación. Y esta inflamación hace que casualmente no haya un recorrido del ciclo del fierro como debiera de ser. Y como dice, y el otro aspecto es el nutricional. O sea, la parte nutricional y la inflamatoria no van a hacer de que realmente haya anemia. Y era que por eso decía, si quieren tratamiento, pregúntele a Acuña, ¿no? Porque todo el mundo se rió cuando dijo el meme, ¿no? La anemia se soluciona con alimentos. Y tenía razón, ¿no? Creo que fue el único acuerdo que dijo. Pues tenía razón. Entonces, y eso lo sabemos desde siempre. Y hay dos experiencias hechas en el país, ¿ya? Y esto es interesante porque son las únicas cosas que han resultado en subir la anemia, mejorar el estado de anemia de los pacientes. Después casi todos los otros han fracasado. Y esto demuestra que la anemia sí es realmente un problema de salud pública. Y traigo especialmente el de Sechura, ¿ya? El de Piura, y es bastante antiguo. Y ahí sí se vio cómo realmente subía los valores de anemia en las personas, de sus valores de hemoglobina. Uno, fortalecimiento de capacidades institucionales. ¿Eso qué significa? Que tengo que preparar a la gente que va a hablar sobre anemia, ¿no? Universidades, profesionales de la salud, a los nutricionistas, etc. Segundo, acompañamiento familiar, ¿no? A través de visitas domiciliarias. Entonces fueron 147 familias, 117 familias con las que se trabajó ahí. Entonces, ir a las familias, enseñarle qué es lo que tiene que comer, cómo lo tiene que comer, cuándo lo tiene que comer. Entonces, la parte nutricional es prioritaria. Como hemos visto, la funcional tiene que ver con nutrición y procesos inflamatorios. Tercero, realización de ferias y campañas de atención de salud. Que para mí las campañas no funcionan, pero en este caso las campañas eran más que todo un poco para seguir motivando a la gente que siga haciendo lo que está haciendo, ¿no? 4, mejora de las condiciones de salubridad y viviendas y escuelas. Y entonces esto es fundamental y casi todos los problemas de salud pública han sido así, ¿no? Inglaterra solucionó su problema de diarrea aguda infecciosa, ¿no es cierto?, antes de la era antibiótica, solo poniendo agua y desagüe a todo el mundo. Y en Leeds hay un museo muy bonito de la salud que tienen, cuando uno lo visita, ve de que ahí está cómo era Inglaterra antes del agua y desagüe, ¿no? Hecho con el tamaño natural, ¿no? Cómo era Inglaterra y cómo fue después que impusieron agua y desagüe a toda la población, ¿no? Y cómo bajó su índice de diarrea. Entonces, las enfermedades infecciosas, problemas de salud pública tienen que ver básicamente con esto, mejora de condiciones de salubridad y viviendas y escuelas. Y eso no lo va a hacer el médico, pues, ¿no? Eso no lo va a hacer el médico. Es una cuestión de decisión política, ¿no? Implementación de módulos productivos. Y en Sechura, en Piura, el arroz pues es barato, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Fortificaron el arroz. Y entonces, todas estas cosas que se hicieron, mejoraron la anemia. Si se hubiera hecho solo una de ellas, creo que no. Y esto que ha pasado en Sechura se ha repetido en algunos lugares de la India y de África también, pero para grupos reducidos de personas. Dentro de esto, de implementación de módulos productivos, por ejemplo, se crearon 116 biohuertos,
Y entonces la gente aumentó su poder adquisitivo, pues. Y al aumentar su poder adquisitivo podían comer mejor, ¿no? Empezaron a usar los alimentos que ellos mismos preparaban, las verduras y todos los frutos que usaban, y entonces esto mejoró. Entonces, definitivamente, la anemia no es un problema que la vamos a dar, siempre yo digo, dando sulfato ferroso como lo hacía Blot, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII o XIX, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones? Sí puedo dar algunas recomendaciones que todo el mundo ya las debe de conocer. Vigilancia nutricional, especialmente de la niña, ¿no? Entonces, no es que esté en contra de los niños, ¿ya? Soy pediatra, por si acaso, pero las niñas, ¿por qué? Porque de ella depende el producto. Porque de ella depende el producto. Cuando la doctora hace un rato hablaba y decía, cuando se daba el proato, hay la posibilidad de tener autismo, ¿no? Hablaba de eso, lo mencionó, y es que el ácido valproico, ¿no es cierto? El ácido valproico inhibe, ¿no?, la carnitina, y la carnitina lo que hace es transportar los ácidos grasos de cadena media y larga al interior mitocondrial para que haya energía para el trabajo celular. Y todos los seres humanos heredamos las mitocondrias de la madre. El 90% de las mitocondrias son heredadas de la madre. Yo estaba pensando, algo tendrá que ver, ¿no? Pero me interesa un poco estos aspectos porque hay muchas cosas que todavía no conocemos. Entonces, y por otro lado, ¿no? Yo siempre he dicho, y a mi esposa le gusta que lo diga eso, así que lo voy a decir, que la mujer es el ser más importante del planeta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ella depende el producto. Porque de ella depende el producto, ¿no? Y también siempre digo, ¿no? En todas las especies, ¿no es cierto?, excepto en la humana, el macho es el más hermoso. ¿Sí, pues? El león es más bonito que la leona, ¿o no? El gallito de las rocas es más bonito que la gallita. Y siempre digo, el pavo real ya es un escándalo, ¿no? Porque uno ve a la pava y uno, ¿cómo el pavo se puede meter con esto, no? Es un escándalo. Pero cuando llegamos a la especie humana, cambia la cosa. Se invierten las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque de ella depende el producto. La vida ha hecho de hacer al macho más hermoso en la especie animal para que no sea depredado, no sea depredada la hembra, para que pase desapercibido. Eso es etológico. En cambio, cuando llega a la especie humana, se supone que el hombre debe aprender a proteger a su hembra y a su cría. Por eso se invierten las cosas, ¿ya? Entonces, por eso digo yo, vigilar especialmente la nutrición de las niñas. Dentro de esto de la gestante, no puede llegar alguien con bajo peso, no pueden haber embarazadas adolescentes. El pinzamiento oportuno del cordón, no corte, sino pinzamiento oportuno del cordón. Ya saben que demora más o menos 2 a 3 minutos, ¿no? Y más o menos pasan 120 mililitros de sangre de la placenta al bebé, que van a ser depósito de fierro para él. Es casi más de lo que tiene en su intravascular. Y sin embargo no cumplimos esta norma, ¿no? que se conoce aquí en el país desde el 2011 que se tiene que hacer. Y no lo hacemos. Nos apuramos en pinzar el cordón y llevarnos al bebé, ¿no? Lactancia humana en la primera hora de vida son las recomendaciones y eso es lo que decía, ¿no? Más o menos, por cada kilo de peso van a pasar 35 mililitros de sangre de la placenta al bebé por cada kilo de peso en 2 a 3 minutos. Entonces la placenta se va anemizando y el niño va ganando sangre. Eso es lo que decía, ¿no? ¿Qué recomendaciones? La leche humana suplementa bien de fierro hasta los 12 meses. No se necesita ningún tipo de suplemento, por favor. Ya sabemos que tenemos un depósito grande, lo hemos dicho al principio, por esa gran cantidad de fierro de hemoglobina fetal que se almacena. O sea, no se necesita más, ¿ya? Y ya eso está refrendado en las últimas reportes que se hacen sobre estudio de hierro. La leche humana no necesita suplementación de hierro el niño. La otra cosa es importante que la alimentación complementaria debe de incluir fierro de tipo EN. Entonces, es importantísimo que cuando yo haga la alimentación complementaria, cuya finalidad no solo es nutricional, sino desarrollo neurológico adecuado también, es la primera razón, desarrollo neurológico adecuado, ¿no? Yo deba de indicarle a la madre qué es lo que tiene que dar, cómo le tiene que dar, cuánto le tiene que dar, ¿no?
Se debe de evitar la leche de vaca. Esto ya la Academia Americana de Pediatría desde el año 90, creo, lo quitó para niños menores de 12 meses y los europeos en menores de 24 meses. ¿Y cuál es la razón? Porque en los estudios que se hacen comparativos, ¿no?, de generación, cuando vino toda la moda de los free radicals, de qué alimento producía más free radicals, se encontró que la leche de vaca y las fórmulas infantiles generan más free radicals a nivel del enterocito. Entonces la leche de vaca, por tener proteínas de alto peso molecular, genera una enzima que se llama xantinoxidasa. Y la xantinoxidasa genera anión superóxido y radical glicilo, y este va a provocar microhemorragias permanentes. Es decir, yo no voy a ver el sangrado. Es por eso que la causa más frecuente de anemia en niños es dar leche de vaca, ¿no? Pero no solo eso, además, sino que también el fierro, el calcio disminuye la absorción del fierro. Son dos razones por las cuales no deberíamos de dar, y realmente después de la infancia, cualquier otro alimento tiene las proteínas que puede tener la leche de vaca, entonces no sería necesario. Y lo que ya sí se dice, que no se debe dar fierro para prevenir la anemia. No se debe dar fierro como prevención de la anemia, ¿ya? Entonces, conclusiones. Para terminar, la sola medición de hemoglobina no puede identificar la causa de la anemia. Yo no puedo decir que porque la hemoglobina está baja, ya sé la causa de la anemia. Me dice un valor de hemoglobina, pero tengo que saber cuánto de ferroportina tiene, cuánto de epsidina tiene, cuánto de meociderina. Todo eso se dosa ahora por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Solo que nosotros solo hacemos hemoglobina y en algunos lugares solo se hace ferritina, ¿no? La atención, el gran problema que tenemos es que nosotros centramos, ¿no?, nuestra atención en la normalidad hematológica y no en el desarrollo neurológico, que es lo más importante que tenemos. Y entonces debemos de pensar ya un poco más de manera integral cuando mediquemos, sobre todo cuando medicamos a niños. Entonces, perdón, ¿cómo es ahora? ¿Y por qué esto? Porque las propuestas de suplementación de hierro se hicieron pues antes de que se conociera lo de la epsidina. Entonces se puede justificar de esta manera. Sin embargo, ahora ya conocemos qué es lo que pasa a nivel del metabolismo del hierro, y entonces con mucha duda tendríamos que pensar si damos el sulfato ferroso o no, o qué es mejor dar, si mejor dar un consejo nutricional que está dando sulfato ferroso, ¿no? Entonces, y como dice, no hay forma de prevenir la deficiencia de hierro con más ingesta de hierro, ¿ya? No hay forma. ¿Por qué? Porque quien regula esto es la epsidina, no yo, ¿no? Entonces, y todos los alimentos tienen hierro, entonces ella es la que va a permitir que ingrese tanto o cuanto hierro. Y el otro aspecto es la disbiosis intestinal y la inflamación que puede provocarse por estar dando sulfato ferroso. Y para terminar, ella es la doctora Soledad Quiñones Guzmán, para quienes no la conocieron, que de estas cosas conversábamos a finales de los 80, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Conversábamos, o sea, ¿por qué dar fierro, no? Y no puede estar generando free radicals, y no puede estar daño celular. ¿Y cómo sé yo cuánto de fierro se necesita? Y entonces, por lo tanto, nos dio las bases para poder pensar, y son cosas que ahora se están trabajando, como ven ustedes, desde el 2013, ¿no? Empieza ya a plantearse estos problemas que significa dar sulfato ferroso a libre demanda y no ponerse a pensar el daño que se pueda causar. Y hay estudios que ameritan que debo de ser más cauto. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta.